rediseñar o planificar un espacio público que realmente fuera inclusivo, acogedor y que realmente tuviera en cuenta pues, a la pluralidad, ¿no?, de personas y de necesidades que debería de acoger. Y luego, bueno, pues al final también meter, ¿no?, algunas experiencias en las que hemos participado desde SECO directamente o que me gustan especialmente para pensar, ¿no?, cómo se puede transformar, ¿no?, este espacio público, también teniendo en cuenta pues, la variable ecológica como un elemento que condiciona pues, todos los parámetros de habitabilidad, ¿no?, del propio espacio público o del futuro de la ciudad. Bueno, esta es la única frase que tiene, casi todo lo que traía son fotos, ¿no?, que me gusta mucho trabajar con imágenes, pero sí que hay una definición que tiene un urbanista que se llama Jordi Borja sobre qué es el espacio público, ¿no? Y él dice: el espacio público supone el dominio público, el uso social colectivo y multifuncionalidad, es decir, que sirva para distintas cosas. Ese espacio público, su calidad se podrá evaluar por la intensidad y calidad de las relaciones sociales que facilita, ¿no? Es decir, que es como que tendríamos que tener en cuenta, ¿no?, ese elemento relacional del espacio público y su capacidad para generar mixturas de grupos y comportamientos. Y mixturas, capacidad de mezclarnos, ¿no?, de que esa diversidad que compone nuestra sociedad pueda encontrarse y juntarse, ¿no?, de alguna manera. Y por último, su cualidad de estimular la identificación simbólica, la expresión y la integración cultural, ¿no? Es decir, el espacio público tiene también ese elemento de simbólico, ¿no?, de sentido de pertenencia, de identidades colectivas, y yo creo que un poco era una definición densa, pero que condensa, yo creo, a la vez como toda esa complejidad, ¿no?, que tiene esto de lo que vamos a hablar hoy, que es el espacio público, ¿no? Simplificando mucho, pues a mí me gusta decir que sería el espacio libre, es decir, lo que no está construido dentro de la ciudad, pero también es un espacio de liberación, ¿no? Son esos lugares en los que suceden relaciones sociales, pues muchas veces diferentes o alternativas a, bueno, pues a los usos, ¿no?, dominantes de la ciudad. Importante entender que el espacio público, como la ciudad, es conflicto, es decir, que no vamos a encontrar un espacio público pacificado, armónico, exento, ¿no?, de tensiones, puesto que vivimos en sociedades que son conflictivas y, por lo tanto, el lugar en el que de forma pues, predilecta, ¿no?, se muestran estos conflictos es el espacio público, ¿no? Y, por lo tanto, vivimos en ciudades que hay que planificarlas, ¿no? Es decir, que el espacio público tiene una suerte de usos espontáneos, pero un uso, o sea, como que un espacio público de calidad requería ser pensado, ¿no?, y planificado, pero la planificación no es un elemento neutral. Es decir, que la planificación debemos siempre preguntarnos quién planifica, para qué planifica y para quiénes planifica, ¿no? Es decir, que yo creo que sería un elemento central, ¿no? Una de las derivas que tienen nuestros espacios públicos es lo que se viene llamando el urbanismo defensivo o el urbanismo securitario, ¿no? Es decir, es diseñar el espacio, los mobiliarios, para expulsar a determinados grupos sociales que, bueno, pues que molestan, que no son bienvenidos, ¿no? Podemos decir en determinados lugares de la ciudad, ¿no? Esto, pues, para echar a la gente que no duerma en los bancos, pues ponemos estas barritas, o para evitar que una zona debajo de un puente se convierta en un lugar de residencia o de estancia de personas sin hogar o que necesitan determinados espacios que no encuentran en otros lugares, pues diseñamos, ¿no?, pues toda la ciudad, pues y los elementos del mobiliario para expulsar, ¿no?, a la gente. Eso sería como una de las derivas, ¿no?, de este urbanismo defensivo. Otro podría tener que ver con lo que llamamos la urbanalización, es decir, cómo construir espacios públicos banales que sean lugares de mero tránsito, de mero paso, pero no espacios públicos en los que asentarnos, compartir y usar, ¿no?, de forma, si queremos, más intensiva, ¿no? Esto puede tener que ver mucho con la mercantilización del espacio público, ¿no?, también, y con cómo muchas veces estas planificaciones, estos diseños hacen que todas las ciudades se acaben pareciendo unas a otras, ¿no? Es decir, que caminar por la calle Preciados no es muy diferente de caminar por cualquier eje comercial de cualquier otra ciudad, española o de fuera, ¿no? Es decir, que hay un elemento en el cual pues, la mercantilización descaracteriza a la ciudad, ¿no? Yo creo que es un riesgo que también tiene el espacio público al convertirse en un espacio meramente de tránsito o de compras, ¿no? O de consumo, ¿no? Y quizás otro elemento a incorporar en el espacio público, cuando hablamos en la definición esta, era de la representación o de la identidad colectiva,
el espacio público también es el lugar de la protesta, ¿no? El lugar en el que se escenifica este conflicto y se expresan en público pues, las demandas, ¿no? Y es curioso cómo la acampada del 15M como un elemento, pues si queremos, de una protesta pues, de los tiempos recientes, ¿no? Pues de las más significativas, más intensas, sostenida en el tiempo y que dio pie a un ciclo de movilización muy grande, pues fue concebida y fue premiada como el mejor espacio público de Europa ese año. Es decir, que todos los años se celebra un concurso internacional de el mejor espacio público a nivel europeo, el Public Space Award, y en el año 2012, después del 15M, pues se le concedió a la Puerta del Sol, no tanto por el espacio que hay construido, como por todo el ejercicio que hubo, ¿no? Durante la acampada. Aquí hay un plano, ¿no? De todo lo que hubo durante la acampada y cómo se construyó una pequeña ciudad en miniatura en la propia acampada, ¿no? Con su zona de cuidados, su cocina, su almacén, su zona de medios de comunicación, su guardería. Y bueno, pues un poco como esa ciudad a escala y ese uso, ¿no? De cuidado y de, bueno, pues de construcción también por la propia gente que habitaba el lugar, aunque fuera temporalmente, pues se llevó este galardón, ¿no? Y bueno, pues quizás podía ser como un elemento también a incorporar, ¿no? De que el espacio público no es solo el elemento construido, sino también es la comunidad humana y los usos que se hacen de ese espacio, ¿no? Yo creo que es un elemento interesante, ¿no? Y luego, bueno, pues si volvemos a la idea esta de la planificación, en esta imagen vemos como las dos formas, ¿no? Una es, a veces quienes planifican tienen la tendencia a planificar desde un despacho, muy desde la distancia, y a veces en los arquitectos sobre todo les pasa, y a los urbanistas mucho, pues que hacen todo sobre plano y a veces pues el papel lo soporta todo, ahora ya el internet, ¿no? El ordenador, las recreaciones digitales, y sin embargo luego cuando se construyen las cosas, pues el usuario, las personas tienen, ¿no? Otras formas, ¿no? de entender cómo sería una planificación o un diseño más lógico, ¿no? Y esto, bueno, pues en urbanismo lo llaman las líneas del deseo, ¿no? Es decir, que son esos caminos que se dibujan por los usuarios y que nos indicarían a lo mejor cómo tendrían que haberse concebido, ¿no? Algunos itinerarios o algunas planificaciones que sobre plano pues parecían que iban a ser mejores que como la propia práctica indica, ¿no? En algunas ciudades hacen los urbanistas, antes de construir, esperan, ¿no? Por ejemplo, a que nieve, ¿no? En ciudades nórdicas, y esperan a ver qué caminos se consolidan por la gente que va andando, ¿no? A atravesar un lugar sobre el que se va a intervenir. Entonces ven qué caminos son los más transitados, por lo cual son los más lógicos a mantener y diseñar, ¿no? Aquí a veces pues todavía no hemos incorporado, ¿no? Yo creo como esa sensibilidad, pero bueno, como entender esa diferencia entre quién usa y quién planifica también, y cómo deberían de estar pues, muchas veces más sincronizadas, ¿no? Y en el campo del urbanismo pues sí que hay una corriente, ¿no? que se ha preocupado realmente por pensar el espacio público desde cómo es útil y cómo la gente que lo usa considera que es más valioso, ¿no? Y este tipo, el William H. White, hizo un trabajo muy pionero en los 70 que condensó en este libro, ¿no? Que se llama La vida social de los pequeños lugares, ¿no? Y entonces él fue un pionero en trabajar con la cámara de vídeo. Él grababa muchos espacios públicos, plazas, parques, y veía cómo los usaba la gente, ¿no? Y a partir de ahí identificaba qué patrones hacían que un espacio público fuera exitoso frente a otros a los que la gente no acudía, no les gustaba ir, no les molaba. Ahora en eso, pues espacios muy de paso, en los que incluso pues, no había interrelaciones entre grupos de desconocidos. Bueno, pues buscaba eso, pues cómo hacer, qué elementos permitían que un espacio público fuera exitoso, ¿no? Identificaba pues, que hubiera lugares para sentarse, que hubiera acceso al agua, que hubiera también lugares donde poder acceder a algo de comida o un tentempié relativamente cerca, que hubiera sombra en verano, bueno, identificaba como una serie de rasgos que hacían pues, que estos pequeños lugares urbanos fueran atractivos, ¿no? Yo creo que es bueno, como una sensibilidad interesante, ¿no? Y a raíz de su trabajo, pues un grupo de gente, de urbanistas, arquitectos, arquitectas, generaron bueno, pues digamos que desarrollaron todo su legado, ¿no? Y dieron pie a un colectivo o un instituto de investigación que se llama el Project for Public Space, ¿no? Y estos son americanos, pero han trabajado
muchísimo, pues precisamente en esta rueda, ¿no? Pues veríamos como todos los elementos que permiten eso, identificar esos espacios públicos de calidad, ¿no? Y bueno, no vamos a leerlos todos, pero sí que identifican, ¿no? Como 4 grandes bloques, pues de qué usos y actividades se facilitan en ese espacio, qué mecanismos mobiliarios, herramientas o normativas facilitan o no el acceso, ¿no? y el vínculo, y si se dan dinámicas de sociabilidad o no en este espacio, y luego el tema del confort, ¿no? Es decir, pues la parte, si queremos, más ambiental, de la sombra, del agua que comentábamos, y bueno, pues intentar tener como una mirada muy integral, ¿no? Sobre cómo son los espacios que realmente son atractivos a la gente, e intentar a la hora de planificarlos, pues cubrir, ¿no? Todo este tipo de variables, ¿no? Pensemos en un espacio como la Plaza Mayor, ¿no? Que muchas veces es un espacio muy hostil, muy de tránsito, muy ya para el turismo, y sin embargo esto es una intervención que se hizo artística cuando estaba Manuela Carmena. Entonces se trajeron no sé cuántos metros de césped, esto es césped no artificial, era césped de verdad. Entonces durante 3 días y la Plaza Mayor pues se convirtió en una mezcla de parque-plaza, ¿no? Y entonces se convirtió en el espacio, se usaba de otra manera, ¿no? Se usaba de otra manera, invitaba a la gente a ir, a unos por curiosidad, por verlo, y otra mucha gente porque realmente era un espacio mucho más agradable al uso que tenía cotidianamente, ¿no? Es decir, como que hay claves que sabemos de cómo hacer para que las ciudades, y especialmente pues estos espacios públicos, pues funcionen de otra manera, ¿no? Otra cosa es que hay pues en quienes gobiernan y en quienes deciden, ¿no? Finalmente, pues la forma que toman nuestras ciudades, pues no es una... Bueno, pues hay unas prioridades que pesan, ¿no? Sobre este saber hacer que realmente, bueno, pues técnicamente ya está como muy consolidado, ¿no? En el campo del urbanismo, ¿no? Otra pregunta esta de ¿para quién planificar? Es decir, el urbanismo tradicional pues tenía esta imagen, ¿no? Se llama el modulor, y la inventó un arquitecto que se llamaba Le Corbusier, ¿no? Y este señor pues lo que hizo con esta imagen es tener como las medidas estandarizadas de cómo es un ser humano a la hora de planificar pues, las viviendas y también el espacio público, ¿no? ¿Qué se os ocurre que falla en esto del modulor? Este señor ahí que nos pusieron, ¿no? Es como el dibujo de Leonardo ¿no? Si queremos que clásico en diagonal, pero adaptado, ¿no? Pues a un arquitecto y pues a un par de siglos después, ¿no? Es un señor alto. Que es un señor, para empezar, es un hombre, por lo tanto se deja fuera pues a la mitad de la población como mínimo. ¿Qué más? Que es adulto. Que es adulto. Que no está tumbado, mira. Que no está tumbado, bueno, hay una que está sentado pero, pues, para medir lo de los bancos, ¿no? Las medias y todo este rollo, estandarizar medidas, ¿no? Lo utilizaba para estandarizar medidas. Probablemente sea blanco también, ¿no? Imaginamos que es un hombrecito blanco. Bueno, pues son como muchos de los sesgos, ¿no? que la planificación urbanística ha tenido a la hora de tomar como referencia a este hombre blanco, que además probablemente pues sea conductor de coche, y eso, bueno, pues como que al final el referente o el arquetipo que tenemos para construir las ciudades es ese. Y entonces se han construido pues en base pues tomando como referencia la satisfacción de las necesidades de este hombre adulto, sin problemas de movilidad, y que generalmente pues eso sea blanco y se mueve en coche, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues eso condiciona, ¿no? Y quizás un elemento importante para pensar es el espacio público del futuro y deseable sería entender, bueno, pues lo que llamamos como un poco la justicia cognitiva, ¿no? Es decir, que al final nuestra sociedad la diferencia la jerarquiza, ¿no? Siempre hay algo bueno y algo malo, ¿no? Y entonces, al tomar como referencia simplemente pues, a esta figura, pues dejamos fuera, ¿no? Pues un montón de rasgos que deberían de formar parte de esa planificación del espacio público, ¿no? Lo humano, la naturaleza, los hombres, las mujeres, los adultos, la infancia o las personas más mayores, el coche frente a los peatones o la diversidad funcional, los ciclistas. Generalmente pensamos también en el centro más que en las periferias, pensamos este adulto pues, arquetípicamente será una persona de clase media alta y no una persona pues, de clase obrera o de uno de nuestros barrios, será nativo más que migrante, y bueno, pues si fuéramos un poco más allá, pues es
lo urbano sobre lo rural, ¿no? O sea, que sería como tener en cuenta la importancia, ¿no? de que a la hora de planificar incorporemos todas estas miradas que se suelen quedar fuera o que históricamente se han quedado fuera hasta tiempos muy recientes dentro del urbanismo, ¿no? Si pensamos en las mujeres, esto es una imagen que me gusta, es una escritora, se llama Rebecca Solnit, que escribe libros muy bonitos, y ella hizo este mapa, es el mapa del metro de Nueva York, en el que todas las estaciones han sido cambiadas por nombres de mujeres, ¿no? Mujeres relevantes en Nueva York. Entonces, pues la historia de Estados Unidos y bueno, pues un poco también hacernos ver sobre el espacio público también es la nomenclatura, ¿no? Cómo nombramos, ¿no? A los lugares, el nombre de las calles, el nombre de las estaciones. Es decir, que hay un elemento ahí importante y al final, bueno, pues hay estas figuras, ¿no? Pues no hombre adulto, tal, pues generalmente se quedan fuera, ¿no? Y además son un tipo de adultos que, como veremos luego, pues tienen determinados rasgos también, ¿no? En Viena, pues podría ser la ciudad a nivel europeo que más desarrollo tiene en temas de urbanismo feminista, ¿no? Tiene una concejalía de urbanismo feminista desde hace pues, más de 15 años, 20 años, y por lo tanto han trabajado mucho todas estas cuestiones, ¿no? Que van desde los nombres de las calles, todas estas calles son nombres de mujeres, a cómo transformar el propio espacio público pensando en los usos que hacen las mujeres y que por lo tanto pues muchas veces al pensar para las mujeres se piensa en espacios públicos mucho más inclusivos para el conjunto de la población, ¿no? Las mujeres generalmente hacen desplazamientos más en proximidad que grandes desplazamientos para ir a trabajar y volver, se encargan, ¿no? Pues también más de las tareas de cuidado, entonces por lo tanto tienen una mayor conexión barrio, equipamientos, centros de salud, el colegio, el no sé qué, o sea, como que hay una parte ahí de cómo se usa el espacio que atender a eso genera espacios más convivenciales, ¿no? Y bueno, pues Viena sería una ciudad como a la que mirar mucho con esta mirada, ¿no? Yo creo, si la queremos incorporar, de hecho hay un barrio entero que se llama dentro de Viena la ciudad de las mujeres, en la cual todo un barrio entero fue diseñado, planificado y construido solo por mujeres. Entonces, bueno, como pequeños experimentos de cooperativas de mujeres arquitectas haciendo el diseño, trabajando con aparejadoras, como que todo el diseño y la construcción estaba hecha y concebida por mujeres, ¿no? Como un experimento también de ver qué diferenciaba ese barrio, que aunque se llame la ciudad de las mujeres, de otros barrios que habían sido construidos previamente en otros momentos históricos en la ciudad, ¿no? O sea que, bueno, pues como que se ha dado a hacer bastantes experimentos, ¿no? Hablábamos de los nombres, otro elemento serían como los elementos simbólicos de la ciudad, ¿no? Del espacio público, las estatuas, por ejemplo, ¿no? Las estatuas generalmente pues, son también de estos hombres blancos, militares, políticos o grandes empresarios que han hecho no sé qué. En este caso, bueno, pues he cogido una imagen que me gusta mucho pues, de todo lo que fue el movimiento del Black Lives Matter, ¿no? Cuando se empezaron a derribar las estatuas, ¿no? Es decir, pues muchas de estas figuras son esclavistas, al final no es neutral tampoco qué figuras tenemos en el espacio público, puesto que significan, ¿no? Es decir, impregnan de alguna manera el lugar en el que estamos, ¿no? Y marca a qué se le da valor o no en nuestra sociedad, ¿no? Yo creo que es interesante el pensar cómo el arte, cómo la escultura podría también jugar, ¿no? A favor de resignificar el propio espacio público, ¿no? Pensar que otras personas están ausentes, ¿no? De esas esculturas, que otro tipo de relatos sobre la ciudad se puede construir a partir del arte, ¿no? Yo creo que es un elemento interesante, ¿no? Por ejemplo, en Nueva York es verdad que llevan muchos años trabajando esto, tienen un comisionado de arte público que a partir de, lo llaman el 1%, es decir, en cada operación urbanística el 1% se destina a arte en el espacio público, y eso les ha llevado a trabajar mucho con, bueno, pues cómo transformar, ¿no? Toda esta idea de qué se representa y a quiénes se representan, ¿no? En el espacio público, y han tenido algunas intervenciones muy, muy chulas, otras muy polémicas, bueno, pero como que demuestran como la versatilidad de dar que hablar a partir de la estatua, ¿no? Con un carrito o con alguien con una silla de ruedas y demás, no te das cuenta realmente de muchas de las barreras, ¿no? Que hacen insalvable e inutilizable el espacio público para muchos grupos de población, ¿no? Y si nos metemos con la variable edad, pues al final, si nos va bien en la vida, todos y todas pasaremos por ahí, y al final llega un momento en el que esta accesibilidad nos va a afectar, puesto que, bueno, pues es casi un imperativo temporal, ¿no?
Y al final, bueno, pues las ciudades que han logrado pacificar el tráfico y, digamos que sustraer, ¿no?, una parte significativa de todo este espacio a los coches, ha sido a través de movilizaciones ciudadanas muy fuertes, ¿no? Esto es el caso de Ámsterdam, por ejemplo, pues con una campaña que era dejar de asesinar a los niños, ¿no? En los años, a finales de los 70, empezaron a haber muchas protestas ciudadanas por el atropello de los niños. Se dejó de normalizar que un niño muriera atropellado por un coche, entonces empezó a haber piquetes constantes de las familias bloqueando calles, pidiendo peatonalizaciones, y entonces, bueno, pues se dio una movilización, se implicaron a muchos colegios, los chavales, y al final, bueno, pues se consiguió revertir, ¿no?, ese dominio que tiene el coche, y Ámsterdam pues es una de las ciudades, si queremos, emblemáticas, ¿no?, pues de la movilidad ciclista, de otro tipo de, pues, de un uso del espacio público muy intensivo por la ciudadanía, porque las condiciones son más favorables. Pero bueno, como que esta pacificación del tráfico tuvo que ver con declararle la guerra al coche de alguna manera, ¿no? Y quizás en la infancia, antes decíamos las mujeres, ¿no?, como sea el gran indicador de habitabilidad del espacio público, es si permite o no la autonomía infantil, ¿no?, que es otro debate que también se ha ido dando en los últimos años y que sobre todo viene de la mano de un pedagogo que se llama Francesco Tonucci en Italia, que él estuvo trabajando mucho la idea de la ciudad de los niños, ¿no?, y el cómo entender que los niños puedan jugar con tranquilidad y que puedan moverse de forma autónoma por la ciudad es el mejor indicador de que esa ciudad es habitable para el conjunto de la población. Si es segura para los niños, es segura para casi cualquier persona. Si un niño o una niña puede moverse, casi seguro que cualquier persona pueda moverse por esa ciudad, ¿no? Entonces, él ha hecho bueno, como un trabajo, ¿no?, los últimos 15 años, 20 años, muy de proselitismo, ¿no?, de este modelo de ciudades amigables con la infancia. Y quizá, bueno, pues por traer alguna cosa reciente, pues los movimientos de la revuelta escolar, ¿no?, que hubo hace unos años, que reivindicaban precisamente en Barcelona, Madrid, Bilbao, en muchas grandes ciudades, el pacificar los entornos escolares, ¿no?, entender que las calles al lado de los colegios deberían ser espacios sin coches por calidad del aire, por ruido y especialmente por generar también entornos más jugables y donde se pudiera recuperar naturaleza, ¿no? Y estas movilizaciones, bueno, pues incluso en una ciudad como Madrid han conseguido, bueno, pues algunas transformaciones de entornos escolares. Este es el último que se ha inaugurado, que es al lado de Atocha, precisamente, en la calle Murcia, me parece que es, y es una pasada cómo se utiliza ahora este espacio, que antes era, pues, bueno, pues eso, como está arriba en pequeñito, pues una calle en la que aparcaban coches y una calle de tránsito con una pequeña acera, pues ahora es un lugar acogedor en el que los niños, cuando salen del cole, en vez de irse corriendo a su casa, pues se quedan jugando, las familias socializan, es decir, que al final sabemos qué es lo que hay que hacer si queremos tener un modelo de ciudad pues más convivencial, más social y bueno, pues solo toca tomar esas medidas, solo que, bueno, al final no todos pueden ganar con ellas, es decir, que quien prioriza la movilidad en coche frente a estos otros usos, pues al final siempre hay estos conflictos, estas tensiones, ¿no? Estos son los bicibuses que se montan en Barcelona, en el Eixample, y que en Tetuán, por ejemplo, en Madrid también se han empezado a hacer, ¿no? Y que pues empezaron yendo un viernes al mes, se juntaban todas las familias, recogían a los niños en bicicleta y tenían como 4 o 5 paradas en las que se iban sumando, ¿no?, gente como si fuera un autobús, pero con las bicis hasta llegar al colegio, ¿no? Entonces un trayecto que para una bicicleta individual era muy peligroso y arriesgado, cuando se hace en masa pues se convierte en algo disfrutón y que se puede eso, pues, celebrar, ¿no?, de alguna manera en familia y reivindicar pues, que eso tendría que ser lo normal en una ciudad, ¿no? Es decir, que hubiera itinerarios en los cuales los niños y las niñas pudieran ir seguros en bicicleta al colegio, ¿no? Y han conseguido, bueno, pues, ampliar, ¿no?, la red de carriles bici y sobre todo conectarlas con los colegios en Barcelona, que es donde más han desarrollado, ¿no?, sobre todo en la zona esta del ensanche de Cerdá. Porque esto es importante, ¿no?, más allá de por qué nos guste movernos y demás. Hubo un urbanista, se llamaba Donald Appleyard, que él hacía como mucho trabajo empírico, ¿no?, de calle, y él demostró, se puso a analizar una calle, tres tipologías de viviendas similares, con composiciones socioeconómicas similares, de comercio, que como 3 calles en las cuales, digamos, serían similares, lo único que cambiaba en ella era la intensidad del tráfico que tenían. Y entonces demostró que a mayor intensidad de tráfico, menos vínculos entre las personas. Es decir, en aquellas calles en las que había menos tráfico, que serían estas light traffic de la derecha, las relaciones, ¿no?, entre unas personas y otras al otro lado de la calle, los vínculos de amistad, bueno, pues que al final la relación que había con ese espacio y
los vínculos que había entre quienes habitaban ese barrio eran mucho más intensos en la medida en que disminuía el tráfico. Es decir, a mayor tráfico, pues más pereza cruzar, más pereza ir a visitar a no sé quién, ir a ver a un amigo, a la abuela, a lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, como que al final hay un elemento, ¿no? Pues de, si nos interesan y entendemos pues que ciudades más convivenciales pues son mejores, puesto que nos ayudan también a satisfacer muchas necesidades sociales, pues esto sería algo que debía de estar, ¿no? Como muy presente, ¿no? A la hora de planificar, ¿no? Cómo diseñamos este espacio público, ¿no? Acciones simpáticas simbólicas, bueno, pues el Parking Day, que a través de, empezó con unos artistas en San Francisco, luego se ha replicado por todo el mundo, en Madrid se ha llegado a hacer unos años también, y es un día al año, pues se ocupan las plazas de parking para hacer cosas que no son aparcar coches. Entonces empezó como las primeras veces, como de forma muy reivindicativa, y con el tiempo pues se ha institucionalizado de alguna manera, ¿no? Entonces es un día al año en el cual pues vecinos o vecinas avisan al ayuntamiento de que van a coger una plaza de aparcamiento y montan pues un espacio para leer, un espacio de juego, montan un parque efímero, montan cosas para un poco a provocar, ¿no? A los ojos de sus vecinos y vecinas cómo podría ser el espacio, ¿no? Ese espacio transformado. Luego hay gente que lo hace un poco más a lo bruto, ¿no? A mí este ejemplo también me gusta bastante. Esto es en Atenas, en Exargia, en un barrio bastante céntrico, pero con muchos movimientos vecinales y demás. Bueno, había una concesión a 20 años de un parking en el centro de la ciudad. Atenas es una de las ciudades europeas con menor porcentaje de zonas verdes por habitante. Y entonces los vecinos y las vecinas empezaron a avisar, ya el año antes de que se acabara la concesión, de que querían un parque ahí. Y querían un parque, y avisaron a las instituciones. Se acaba la concesión, no renovéis la cesión del aparcamiento porque los vecinos, no sé. Y entonces el día en el que acababa la concesión, precisamente, pues sin esperar a que el ayuntamiento tomara la decisión, entraron con unos martillos neumáticos y levantaron el suelo y autoconstruyeron ese parque de ahí abajo, ¿no? Que se llama el Parque Navarino, y es una pasada de ver, bueno, pues un poco como aquí, un poco muy a las bravas, consiguieron, ¿no? También bueno, pues como que realmente la ciudad, el espacio público es un espacio muy limitado, muy en disputa, y al final, bueno, pues estos conflictos que decíamos al principio, pues se materializan, ¿no? Yo creo que la clave sería ver en qué medida conseguimos pues un espacio público que vele, ¿no? Por el interés general y por el conjunto de la población de la manera pues más satisfactoria posible, ¿no? Estas son las supermanzanas de Barcelona, es decir, que en Barcelona, pues en toda esta zona del Ensanche, han cerrado al tráfico pues, el anillo perimetral, ¿no? Cogen 9 manzanas y entonces pues, todas las zonas interiores de esas 9 manzanas no se puede pasar en coche. Y entonces lo que generan es que en las calles, como que en el borde exterior sigue habiendo tráfico, se desplaza como el tráfico rodado a esas calles, y entonces todos los espacios interiores quedan espacios como mucho más proclives, ¿no? a la convivencia vecinal, al uso del espacio público, a instalar zonas de juego, e incluso pues, a construir plazas que no existían antes, ¿no? Como es este ejemplo, ¿no? Es decir, que urbanísticamente sabemos, ¿no? qué medidas se pueden ir tomando, pero hay que arriesgarse, ¿no? a tomarlas de alguna manera. El otro elemento, si pensamos con la variable climática, es decir, el espacio público para ser habitable va a tener que ganar presencia de la naturaleza en estos espacios, ¿no? Es decir, que si pensemos en ciudades como París, luego veremos algunas fotos, ¿no? Cómo se está transformando. París es muy consciente de que en 15 años puede tener el clima de Sevilla. Entonces ha empezado a entender que las olas de calor y que los escenarios de futuro son lo suficientemente peligrosos, ¿no? y de riesgo como para empezar a adaptar a hacer ciudades que sean habitables en el futuro. Pasa porque haya mucha más naturaleza, ¿no? en estas ciudades, ¿no? Aquí vemos algunos ejemplos de ciudades nórdicas, ¿no? Es decir, que ya no es solo que hayan recuperado, ¿no? las zonas verdes, sino esto es La Haya, han recuperado, ¿no? arroyos que estaban entubados. Pensemos aquí en recuperar el arroyo Abroñegal, ¿no? Por ejemplo, que pasa por ahí, por donde está el Puente Vallecas, pues es algo que en otras ciudades ya están haciendo, ¿no? Entender que recuperar zonas azules y zonas verdes es un elemento de calidad de vida, ¿no? Y bueno, pues eso son, bueno, pues transformaciones, ¿no? de espacios, ¿no? en los que predomina la movilidad motorizada, a espacios en los cuales bueno, pues se diseñan para que
viva la gente y se renaturalice. París, por ejemplo, es una de las ciudades, como decía ahora, que está tomando esto súper en serio, ¿no? En los últimos años han peatonalizado 500 calles y de esas 500 calles, muchas de ellas además las han renaturalizado. Y por lo tanto parecía que era una medida suicida, ¿no?, en términos electorales, y sin embargo hace 3 semanas hubo un referéndum en el cual la alcaldesa proponía peatonalizar otras 500, 600 en los próximos 5 o 6 años, y entonces el referéndum ha sido ganado. La gente ha votado masivamente. Una vez que ha aprobado, ha tenido la oportunidad, ¿no?, de disfrutar una cosa u otra, pues claramente quieren eso, ¿no? Incluso los vecinos de las supermanzanas más polémicas de Barcelona, que en un principio eran refractarios a la idea, ahora mismo, vamos, aunque solo sea por lo que se han revalorizado sus pisos, nadie quiere que se revierta una intervención de ese tipo, ¿no? O sea que es, bueno, como algo a tener en cuenta, ¿no? Y luego, bueno, pues ya poniéndonos a fantasear quizás pues en la idea de cómo podría avanzar, ¿no?, una estrategia de renaturalización ambiciosa, pues la idea de Londres. En Londres es el primer parque nacional urbano del mundo. Quiere decir que, partiendo de un padre que empezó a visitar los parques nacionales de Reino Unido con sus hijos, al volver a Londres dijo: joder, pues aquí hay un montón de zonas verdes, hay canales, ¿por qué no construimos un parque nacional en la ciudad? Entonces se volvió loco y hizo este mapeo súper exhaustivo de toda la ciudad, con todas las zonas verdes, parques, pequeños jardines, huertos, granjas urbanas, canales, y entonces se dieron cuenta de la enorme cantidad, ¿no?, de espacio, de zonas verdes que tenía la ciudad, y entonces lanzó esta propuesta, ¿no?, del Parque Nacional Urbano. A nivel comunitario, en su barrio, fue muy bien acogida. Posteriormente se montó una plataforma a nivel de ciudad reivindicando esto a la ciudad, y el ayuntamiento acabó cogiendo el testigo y acabó declarando a la ciudad oficialmente Parque Nacional Urbano, ¿no? Y es, bueno, como una de las transformaciones que ha servido, ¿no?, para consolidar todas las políticas de infraestructuras verdes, proteger las zonas verdes, hacer un programa también de voluntariado ambiental, ¿no?, en todos estos lugares. Bueno, como que hay posibilidad, y ahora hay un montón de ciudades que quieren ser la segunda, o sea que ya hay una red de ciudades que están trabajando, ¿no?, en desarrollar esta idea, o sea que es, bueno, como un elemento interesante, ¿no? Y ya un poco, bueno, pues por cerrar, algunos riesgos que tiene todo esto es que si no se hacen las mejoras, o sea, si las mejoras del espacio público y de la zona verde se hacen sin criterios de justicia social, podemos asistir a medidas que aceleren los procesos de expulsión de la gente. Es decir, la gentrificación o la gentrificación verde, al final tú luchas por mejorar la calidad de vida de tu barrio, por tener mejores zonas verdes, porque se peatonaliza una calle, por no sé qué, pero si no hay medidas que permitan garantizar, ¿no?, la permanencia a largo plazo de los vecinos y las vecinas, pues estos lugares que a lo mejor antes eran, pues tenían poco atractivo o no eran rentables para la inversión o la especulación inmobiliaria, pues sí que se vuelven atractivos y terminamos, ¿no?, expulsando a las propias vecinos y vecinas de los barrios, ¿no? O sea que es un elemento como a tener en cuenta, ¿no? Es decir, como ese espacio público para todos tiene que también contemplar que hacer mejores lugares, y pues tiene que tener este criterio de, bueno, pues en qué medida prevenimos o anticipamos los riesgos de que se perviertan, ¿no?, todas estas dinámicas, ¿no? Y bueno, por contaros así algunas cositas de proyectos que me gustan también, que creo que ayudan, ¿no?, a pensar cómo podrían hacerse medidas de acupuntura urbana, ¿no? Es decir, que la acupuntura frente a la cirugía es una intervención pues que no es reversible, que es muy costosa y que, bueno, pues que es generalmente agresiva, ¿no? Es decir, en términos urbanísticos, una cirugía urbana pues es como cuando se monta el Scalestri de Atocha de su momento, es decir, algo a lo bestia, ¿no? Pues la acupuntura es una idea de un arquitecto brasileño. Él habla de decir, bueno, pues pensemos en intervenciones más locales, no agresivas, que sean reversibles y que permitan precisamente a través de muchas intervenciones, como hace la acupuntura, sanar un cuerpo, ¿no? En este caso, pues la idea es sanar la ciudad, ¿no? Y bueno, pues voy a contaros algunas así que me gustan, y con esto un poco pues iría acabando, ¿no? Pero esto es Medellín, ¿no? En Medellín hubo un alcalde que se planteó, bueno, pues que desde lo público no tenían la capacidad, ¿no?, de transformar el conjunto de la ciudad ni lograr estándares de habitabilidad perfectos para, bueno, pues para muchos barrios que son de autoconstrucción, que son muy precarios. Entonces él
se planteó qué podía hacer para llegar al conjunto o al mayor número, para bueno, pues que sus intervenciones llegaran al mayor número de gente posible, ¿no? Entonces él como que el eslogan con el que trabajó mentalmente era lo mejor para los más necesitados. Y entonces trabajó a partir de esta idea de las bibliotecas, ¿no? Entonces montaron unos equipamientos que eran bibliotecas parque, los parques bibliotecas estos, y entonces se trajeron, ¿no?, a los mejores arquitectos del mundo, y en las zonas como más humildes de la ciudad dijo: yo no puedo transformar todo el barrio, pero sí que me puedo traer como el mejor equipamiento posible que se pueda construir a este barrio. Y entonces os traigo una biblioteca con una serie de dotaciones sociales y además con una zona verde de calidad alrededor, ¿no? Entonces, digamos que eran intervenciones que mejoraban la satisfacción directa de necesidades, es decir, ahora tengo una biblioteca, antes no, puedo acceder a una serie de servicios públicos que antes no tenía en el barrio, pero además hay un elemento como de autoestima también colectiva, ¿no? Es decir, le importamos a la ciudad, nuestros barrios también cuentan, estamos, ¿no?, dentro del mapa, ¿no? Y precisamente cuando mucha gente viaja ahora a Medellín, pues parte del mapa turístico ya no es solamente el centro de la ciudad histórica, es visitar estos equipamientos que son tan llamativos, tan interesantes, tanto por lo social como por lo arquitectónico, y sitúas en el mapa pues a los barrios populares, ¿no? Es decir, que bueno, pues es una medida que es interesante, ¿no?, de alguna manera, ¿no? En otras ciudades, por ejemplo, en Estados Unidos me llamaba mucho la atención estas intervenciones, ¿no? Estos se llaman los reparadores de ciudades, ¿no? Allí las ciudades, hay ciudades en las que no existen las plazas, ¿no? Entonces decíamos antes aquí la importancia del espacio público, pero hay ciudades de Estados Unidos en las que te sales del cogollito y no hay una sola plaza. Entonces lo primero que se plantearon para hacer rehabitables las ciudades y hacer lo que podríamos llamar una rehabilitación relacional era construir una plaza donde no la hay. Entonces la primera forma que la hacían era cogiendo, ¿no?, una intersección de calles y pintando, ¿no?, como un enorme mural en el suelo, y decían: este es nuestro espacio público. Entonces a partir de aquí empezamos a trabajar en dinámicas de reconstrucción comunitaria, de vínculos, de relaciones, y todo lo que hagamos lo hacemos en este espacio. Entonces empezamos a transformar un lugar de un espacio meramente de tránsito en un lugar que se va volviendo un espacio público por el propio uso de la gente, hasta que a medio plazo en algunos casos incluso pues se ha cambiado ya, ¿no? El propio ayuntamiento ha reconocido pues este espacio público, se ha cambiado pues eso, la disposición, ¿no?, del tráfico de las calles, y se convierten en plazas, ¿no? O esta otra dinámica que se llaman de pave, que sería como desasfaltadores, ¿no? Entonces son gente que organiza eventos comunitarios para desasfaltar o despavimentar espacios, ¿no?, porque son de uso colectivo, que serán para aparcar coches, entonces construyen colectivamente parques, jardines, y lo hacen en eventos comunitarios, ¿no? Y es como otro elemento interesante, ¿no? No sé si conocéis la Liga Cooperativa de Baloncesto aquí en Madrid, ¿os suena? Pues es una de las experiencias así como de uso del espacio público en términos más deportivos más chulas que hay en España, ¿no? Esto nació como hace 12 años o algo más. Y cuando hubo una subida muy grande de lo que costaba inscribirse en las ligas municipales de deportes, ¿no? Entonces, para mucha gente de los barrios, digamos que entrar a jugar en las ligas municipales, por cómo había subido las tarifas y de inscripción, ¿no?, pues se les escapaba. Entonces se quedaron descolgados de lo que eran las ligas deportivas institucionales. Entonces, esto creo que nació como por Hortaleza, por ahí. Y entonces lo que se plantearon fue, bueno, si esto nos ha pasado a nosotros, a un grupo de colegas, le habrá pasado a más gente. Y entonces a gente que usaba los espacios, las canastas, ¿no?, las canchas de uso básico, así que están como de libre acceso, empezaron a ponerse en contacto, a recorrer, ¿no?, varias de estas canchas por toda la zona norte de la ciudad, y empezaron a plantearle a la gente el organizar una liga de forma autogestionada. Y entonces montaron lo que llamaron la Liga Cooperativa. Entonces es una liga que se rige por algunas reglas alternativas a la liga oficial, es decir, permite equipos mixtos de chicos-chicas, los partidos se arbitran hay una serie de compromisos, ¿no?, pues de que cada equipo tiene que participar en una serie de asambleas que permiten organizar toda la liga, y luego, pues, aparte de los partidos que tú juegas, te toca arbitrar, ¿no?, algunos partidos, y te toca, bueno, pues como hacerte cargo, ¿no?, de alguna parte de la organización, ¿no?, de la propia liga,
y es una pasada, además, cómo han ido introduciendo mecanismos correctores, ¿no? Pues la gente que juega súper bien con gente que juega menos bien. Entonces tienen también tienen ligas por niveles, ¿no? Un poco como de profesionalización en el juego, ¿no? De cara a que todo el mundo disfrute jugando, ¿no? Y no vayas a jugar con los super pros, te peguen una paliza de 87-2 y digas, joder, pues vaya tarde hemos echado. Y bueno, como que han ido buscando como distintos mecanismos para que todo el mundo encuentre en la liga cooperativa pues un espacio en el que practicar deporte, hacerlo en relación con otras personas, y esto ha tenido tal éxito que de hecho ahora ya juegan como la NBA, ¿no? La Conferencia Norte y la Conferencia Sur, y tienen como sus canchas de referencia, su campeonato norte, su campeonato sur, y hacen como el All Stars, que es cuando se juega la gran final del campeón del sur contra el norte. O sea, que son cosas que están pasando en la ciudad pero que no tienen mucho reconocimiento, ¿no? Y sin embargo hay como una capacidad también ahí de usar, ¿no? Estos espacios de otra manera que son, bueno, pues tremendamente inspiradores, ¿no? Y bueno, yo que me saco el hombro escalando, pues también tenía ahí, esto es en Cataluña, aunque aquí en Méndez Álvaro también hay rocódromos autogestionados, ¿no? En el espacio público, en las cuales pues, la gente se encarga de cuidar y de mantener pues, zonas, ¿no? Pues que incluso daría miedo, ¿no? Atravesar este túnel por la noche, pues si está siendo muy habitado por mucha gente que está hasta altas horas escalando y haciendo deporte allí, pues han conseguido incluso pues, que se instalen focos, que, bueno, como que podemos, ¿no? Entender el uso del espacio público de otra manera, ¿no? Esto, bueno, pues vestigios de usos que hemos hecho en seco de esos espacios baldíos, ¿no? Durante algunas épocas en nuestro pasado, pues de montar festivales de cine, ¿no? En los solares abandonados, de montar campos de vóley playa en lugares que están en un mientras tanto hasta que se construya o no se construya. Bueno, pues nosotros construíamos, ¿no? Estos espacios de vóley playa, o bueno, pues el uso de este parque, ¿no? Este es el parque Martin Luther King, que está justo pegado a la M30, del otro lado. Bueno, pues es un parque en el que la asociación vecinal en la que yo estoy, que es la que está en seco de toda la vida, pues ese parque lo construyeron los vecinos antes de que fuera un parque. Es decir, cuando era una zona abandonada plantaron los primeros árboles, se hicieron cargo del cuidado de ese espacio y posteriormente consiguieron que fuera reconocido como zona verde. Luego entró la tuneladora de la M30 por allí, se cargó todo el parque, entonces, bueno, cuando se iba a reconstruir, pedimos, ¿no? Participar del rediseño de ese espacio, ¿no? Y entonces, bueno, pues participamos del rediseño. Ahora hay un espacio en el cual hacemos las fiestas del barrio las seguimos haciendo, aunque ahora ya, desde hace el año pasado, es la primera vez que nos las han quitado a nivel legal, nos han quitado todo el presupuesto, los permisos, y tuvimos que hacerlas a legales, pero bueno, como un espacio diseñado específicamente para hacer las fiestas, ¿no? Con un escenario, con una pequeña espacio público más grande, y conseguimos que se le pusiera nombre también, ¿no? Lo de Martin Luther King tiene que ver porque cuando se montó el parque en su momento, los vecinos hicieron un mural, ¿no? Que ponía una pintada de si el mundo se acabara mañana, yo hoy plantaría un árbol, que es una frase de Martin Luther King, y entonces hay una foto muy mítica de esa época donde nos teníamos mucho cariño y dijimos, pues qué mejor manera que el parque se llame Martin Luther King, un poco cogiendo ese hilo de la historia, ¿no? Y cuando lo conseguimos, pues el ayuntamiento lo dio el nombre, pero no lo señalizaba. Decía que no era un parque de suficiente entidad como para tener una señalítica. Nosotros, como somos un poco a veces macarras también, pues nos hicimos con unas señales oficiales de estas del ayuntamiento y las tuneamos y señalizamos todo el parque. Y entonces les mandamos las fotos diciendo, bueno, pues que los vecinos ya habían señalizado el parque, que no hacía falta que lo señalizaran, y entonces ya le dijeron, bueno, pues sí, pues ahora lo vamos a señalizar de verdad, venga, vale. Y bueno, pues como pequeñas cosillas que se han hecho, ¿no? O eso, pues al atender, ¿no? a la comunidad ecuatoriana que jugaba al ecuavóley, por ejemplo, pues de hacer encuentros con ellos, un poco también el legitimar de alguna manera el uso que hacen poblaciones migrantes del espacio público, que a veces en nuestros barrios pues chocan, ¿no? Por cómo se ha ido cambiando el estilo de vida y un poco ese uso tan intensivo que a veces hacen del espacio público, y que ahora pues nosotros estamos como un poco más retraídos, ¿no? Entonces, bueno, con que de vez en cuando conviene también pues en nuestro caso empezó a haber algunos conflictos con ellos, con la policía y no sé qué, y entonces, bueno, pues como desde la asociación hicimos también como ese trabajo un poco pues de acompañarles, ¿no? Un poco, y de tratar de legitimar el hacer actividades conjuntas y de legitimar ese uso, ¿no? Y bueno, por último, lo último en lo que yo he andado liado los últimos 10, 15 años, que es con todo el tema de los huertos urbanos en Madrid, ¿no? O sea, también, bueno, pues el convertir, ¿no? Espacios como este, que era un parking alegal de coches que teníamos al lado de Seco, en
en un huerto comunitario, irlo transformando. Es decir, que en la ciudad todos estos espacios públicos nos los dan acabados. Podemos usarlos como están diseñados o podemos ser un poco rebeldes y cambiar los usos, ¿no? Pero es casi imposible en la ciudad encontrar un lugar en el que una comunidad pueda hacerse cargo de un lugar, diseñarlo, construirlo y hacerse cargo del mantenimiento y de la gestión, ¿no? Y eso nos lo ofrecen los huertos comunitarios. Y yo creo que eso es algo como muy mágico, que, bueno, pues que en la ciudad pasan muy pocas ubicaciones, ¿no? Y bueno, pues ahora mismo ese es el huerto que tenemos, ¿no? Después de más de unos 14 años tiene nuestro huerto, ¿no? Pero bueno, como entender también bueno, pues como la magia, ¿no? Que tienen los huertos, como son lugares en los que además también mucha gente llega de una en una y sale de 5 en 5, ¿no? Que ayudan a construir también comunidad de alguna manera, ¿no? Y algunas investigaciones es como la más sorprendente, y se hizo en Filadelfia, allí en la ciudad pues había miles de solares abandonados. Entonces la Sociedad de Horticultura de Filadelfia pidió gestionar 600 de estos solares abandonados. Entonces de estos 600, varios centenares se convirtieron en jardines, en zonas verdes estanciales y en huertos comunitarios, ¿no? Entonces hubo un epidemiólogo que se puso al paso de los 5 años a ver qué había pasado, ¿no? con estos lugares, y entonces constató una cosa que era flipante, y era que había reducido la tasa genuina de criminalidad, ahora un 13%. Eso quiere decir, el nombre este raro, que no es que se hubiera desplazado la criminalidad al barrio de al lado, sino que se había evaporado. Es decir, que un 13% de la criminalidad había desaparecido. ¿Por qué? Porque la gente estaba más en la calle, entonces los espacios estaban más vigilados, estaban más cuidados, estaban más usados. Además, contaba esto, pues que las cifras eran que un 60% de los residentes decía que había reducido su miedo, ¿no? A bajar a la calle y especialmente a hacer uso pues, por las tardes, ¿no? Y por las noches del lugar, ¿no? Y luego, bueno, la violencia con arma de fuego había reducido también un 30%, ¿no? O sea que al final, claro, la gente se sentía más responsable de ese lugar. Si veía a un chaval haciendo un desmadre, se sentía legitimado para decir, oye, ¿qué estás haciendo? Este lugar es de todos. Y si veía algo muy loco, de llamar a la policía, que era algo a lo que antes pues, los vecinos ni siquiera se sentían, ¿no? Como legitimados a hacer, ¿no? O sea, como que al final estas intervenciones tienen como muchos efectos en cadena, ¿no? Y bueno, pues para acabar, esto es también en el Ruedo, ahí en Moratalaz, pues una intervención que se hizo, ¿no? Con una metodología que se llama Oasis, y es, bueno, pues juntar a mucha gente, hacer una transformación muy rápida, bastante radical del espacio público, y que se hace mediante un proceso participativo con la propia comunidad local, ¿no? Y esto, bueno, pues fue un proceso que salió muy bien. Ahora ya el mantenimiento de todo lo que se hizo pues se ha ido deteriorando y demás, pero bueno, hay un vídeo por ahí, os lo paso, también está ahí en el que se cuenta, ¿no? Como todo el proceso de cómo se hizo y bueno, pues yo creo que es una experiencia también bonita, ¿no? Y ya para acabar del todo, bueno, entender que cambiar el espacio ayuda a cambiarlo todo, ¿no? Y me gusta mucho esta idea que es de unos zumbaos que había en los 70, los situacionistas, que se inventaron el fútbol a 3. Entonces, cambiando un partido de fútbol de solo 2 campos, un equipo contra otro, si tú montabas un campo de fútbol hexagonal con 3 porterías, cambiaba radicalmente la forma de jugar. Porque ya no es uno contra otro, sino que siempre tiene que haber alianzas de 2 contra 1, entonces nunca... era muy difícil porque si uno va ganando mucho, los otros 2 salían contra él. Bueno, como que daba lugar a un juego radicalmente distinto que tiene algo que ver con el fútbol, pero no es el fútbol, ¿no? Como tal y como lo conocemos. Entonces, bueno, pues cómo pensar si cambiamos el espacio, no vamos a cambiar automáticamente, bueno, pues la ciudad, porque está condicionada por otro montón de factores, pero sí que nos ayudaría, ¿no? a acelerar, consolidar y legitimar muchas de las transformaciones que necesitamos. Así que hasta aquí la parte del monólogo. Ahora charlamos.